Muy buenas tardes, compañeros en la materia de Anatomía y Fisiología 1 y docente Luis Eduardo Bustamante. El día de hoy me permito presentarles mi explicación sobre los términos de posición, movimiento y direccionamiento anatómico. Para poder dar una mejor ejemplificación, vamos a utilizar a nuestro paciente Annie y vamos a iniciar con la parte de qué es los términos de posición y de movimiento. Los términos de posición y movimiento nos van a permitir dar referencias exactas, un lenguaje técnico y una localización específica sobre alguna parte, órgano o lesión que quisiéramos describir en algún paciente. De esta forma, nosotros logramos obtener una puntualización específica sobre la forma en la que vamos a describir alguna lesión, algún órgano dañado, alguna posición que el paciente esté refiriendo de dolor y la forma en la que podemos identificarla de forma técnica con nuestro personal. Para comenzar, vamos a tratar con los términos de dirección y posicionamiento anatómico. En primera instancia, vamos a tener el concepto de superior o cefálico, que también puede ser conocido como craneal, y se va a referir a la parte más arriba y más cercana a la bóveda craneal, como podemos ver con nuestro paciente. Contrario a este concepto, vamos a tener el término inferior o caudal, que va a ser referente a la parte más baja o la más cercana a la zona plantar o a los pies. Vamos a tener el concepto de anterior y posterior. Vamos a tener un plano, el plano coronal, que va a dividir o segmentar al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. En esta posición, como yo logro ver a Annie, va a comprender su plano anterior. Si yo volteara a Annie y veo su espalda, sus cervicales, sus glúteos, va a corresponder al plano posterior. Al plano anterior también se le conoce como ventral y el plano posterior también se le conoce como dorsal. Es decir, esta parte es la parte anterior o ventral de su mano y esta parte va a ser la parte posterior o dorsal de su mano. Otro concepto importante es el plano medial o la línea medial, que va a ser un término que también podamos utilizar para referenciar alguna posición anatómica. Va a ser una línea que cruce justo por la mitad de nuestro cuerpo y puede dividirnos de izquierda y derecha, y obviamente lo más cercano a esa línea se va a referir como medial. Un ejemplo de esto puede ser el ombligo. El ombligo de Annie es medial a su línea, ¿de acuerdo? O está en posición medial. Otro término que debemos conocer es mediano o intermedio, que se va a referir lo más cerca que se encuentre a la línea media del cuerpo. Vamos a tener una línea media del cuerpo que pueda dividirnos justo por la mitad y vamos a tener las referencias anatómicas que se encuentren más cercas a esa línea. En este caso, si nosotros descubrimos a nuestro paciente, el ombligo se encuentra en posición mediana o cerca de la línea medial del cuerpo. Otro concepto importante es proximal y distal, que podemos utilizarlo, por ejemplo, para referirnos a alguna lesión o alguna fractura o alguna posición anatómica que queremos describir. Por ejemplo, los pies están más distales al tórax y las manos están más proximales al tórax. Es decir, los pies se encuentran más lejanos a la región del tórax y las manos se encuentran más proximales a la región del tórax. Otro concepto importante es profundo y superficial. ¿Cómo podemos diferenciarlo? La piel o el tegumento que recubre nuestra capa externa es la epidermis. La epidermis es la capa más superficial que tenemos respecto a, por ejemplo, los músculos de nuestro cuerpo. Los músculos de nuestro cuerpo se encuentran más profundos respecto de la epidermis. Siempre vamos a dar estas referencias anatómicas con respecto de alguna otra posición anatómica que nos pueda servir para comparar. Otros de los términos que podemos conocer es lateral y contralateral. ¿Cómo nos podemos referir? Como ya habíamos visto, también tenemos las posiciones de cúbito lateral izquierdo y de cúbito lateral derecho. La forma en la que podemos identificar zonas es lateral derecho, lateral izquierdo o referido en forma contraria, contralateral, es decir, supongamos que mi paciente se fracturó su pierna derecha. Entonces yo puedo referir que la lesión de mi paciente está contralateral a su miembro izquierdo, porque se fracturó la pierna contraria, es decir, se fracturó la pierna derecha. Otros de los términos importantes que podemos recalcar es ipsilateral o homeolateral, quiere decir del mismo lado. Entonces, puedo referir que, por ejemplo, mi paciente tuvo una caída y presenta abrasiones ipsilaterales al lado derecho o homeolaterales al lado izquierdo, que se refiere a que están todas posicionadas en el mismo lado, ya sea derecha o izquierda.
Otro término importante es conocer apical y basal o ápices y bases. Por ejemplo, el corazón cuenta con un ápex, nuestros pulmones cuentan con ápices y bases. Las ápices se van a referir hacia la punta o hacia la parte más angulada de alguna porción anatómica, y las bases van a ser justamente eso, la parte más inferior y la parte de sustento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una exploración con nuestros pacientes, auscultamos nuestros campos pulmonares y descubrimos el tórax del paciente y podemos identificar ápices pulmonares, ausculto ápice, y de igual forma puedo auscultar las bases. Otro punto de referencia anatómico puede ser lateral interno o lateral externo, es decir, que se encuentra hacia los lados de la porción anatómica, pero pueden ser internas las lesiones o el hallazgo físico o externo. Supongamos, mi paciente tiene una hemorragia exsanguinante del lado lateral interno derecho. Entonces, ubicaremos la lesión en la parte del fémur lateral interno derecho. Como parte de los términos, también vamos a encontrar los términos de movimiento, que como bien lo dice su nombre, nos van a indicar algún movimiento que se realice de alguna parte de nuestro cuerpo o de nuestros miembros, ya sea torácicos o pélvicos, y que generen alguna posición. Por ejemplo, vamos a tener los movimientos de extensión, que va a ser justo cuando tenemos totalmente estirado, por ejemplo, nuestro brazo, y de flexión, cuando nosotros doblemos, por ejemplo, nuestra extremidad. Otros de los movimientos que tenemos para reconocer es la abducción y la adducción. Es decir, la abducción va a ser cuando llevamos alguna parte de nuestro cuerpo o de nuestro miembro cerca de la línea media del cuerpo, y la abducción va a ser cuando lo alejemos de la línea media de nuestro cuerpo. Otra parte de los términos de movimiento que se incluyen son la supinación y la pronación. Es decir, la supinación va a ser el movimiento de tal forma que nosotros tengamos la palma de forma ventral y nuestro dedo pulgar quede de forma lateral. Y la pronación va a ser el movimiento en el cual dejemos la parte dorsal de forma visible y nuestro pulgar quede hacia nuestro lateral o más cercano hacia nuestra línea media. Y dentro de los últimos términos de movimiento que vamos a abarcar en este contenido van a ser los movimientos de rotación y de circunducción. Los movimientos de rotación van a ser aquellos en los que el paciente gire sobre su mismo eje corporal. Los movimientos de circunducción van a ser aquellos en los que yo solicito al paciente que pueda girar su extremidad de forma circular o rotatoria, o que yo mismo lo haga de forma circular o rotatoria. De esta forma hemos abarcado todos los conceptos pertinentes respecto a los términos de movimiento, posicionamiento y dirección anatómicas. Esta es la manera adecuada en la que nosotros deberíamos localizar, identificar y nombrar de forma técnica dentro de nuestra profesión cualquier lesión, cualquier daño o cualquier aparato u órgano que quisiéramos mencionar y localizar de forma específica, de tal manera que, como previamente lo comentábamos, genere una buena comunicación asertiva, eficaz y eficiente. Gracias por su atención.